de estar en equilibrio electrostático. Es decir, cuando a un conductor se le somete a una diferencia potencial, el conductor deja de estar en equilibrio electrostático y empieza un movimiento de carga, constituyéndose una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es una corriente eléctrica? Es un flujo de partículas cargadas a través de un medio conductor. Siempre que ustedes tengan carga en movimiento, podemos hablar de una corriente eléctrica. Podemos hablar de una corriente eléctrica. Pero entonces, estando establecida una corriente eléctrica, un conductor no está en equilibrio electrostático. ¿Okay? Estando una corriente eléctrica, un conductor no está en equilibrio electrostático. Entonces, quiere decir que estando ya una corriente eléctrica, quiere decir que dentro del conductor ya hay campo eléctrico. Ya hay campo eléctrico. Ya hay fuerza eléctrica y esa fuerza es la que origina que las cargas se muevan. ¿Ok? Las cargas se mueven. ¿Me iba a decir algo? ¿Qué me iba a decir? No, ya vamos aquí. ¿Ya tomaron entonces la asistencia? ¿Sí o no? Ok. Bien, entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la corriente eléctrica, la resistencia, la fuerza electromotriz. Vamos a hablar de corriente, como te lo dije. Vamos a hablar de unas propiedades de los materiales, unas propiedades que los van a clasificar en buenos conductores o buenos aislantes, buenos conductores o buenos aislantes, que es la resistividad, y vamos a entender qué es la resistividad. Y vamos a hablar de la resistencia y de los resistores, que van a ser entonces, van a constituir los segundos dispositivos electrónicos de los cuales vamos a hablar en este curso. Serían entonces los resistores. Profesor, este tema también era para el quiz del martes. No, ya esto no. O sea, hasta la clase pasada. Hasta la clase pasada. Hasta la clase pasada. Vamos a hablar de lo que es la fuerza electromotriz. Y quiero que desde ahora, a pesar de que tiene el nombre fuerza, no es una fuerza, es una diferencia de potencial. Okay, entonces la plane va a tener unidades de diferencia de potencial o de potencial. No es una fuerza, pero ese es el nombre que históricamente se le ha. Y vamos a hablar finalmente de lo que es la potencia y la energía consumida por un resistor. Entonces, recuerdan que un capacitor lo que hace es almacenar energía, ¿verdad? El resistor lo que va a hacer es consumir energía. Consumir energía. ¿Ok? Bueno, bien. Pues ese va a ser la temática. Como una introducción de lo que es. Entonces, fíjense, allá arriba tenemos una imagen de un segmento conductor al cual no se le ha establecido una diferencia de potencial. Entonces, recuerden que si es un medio material, tienen cargas positivas, negativas, por la constitución del átomo, ¿no? La constitución del átomo. Esas cargas, si no hay ninguna diferencia de potencial, esas cargas van a estar oscilando, pero sin ningún movimiento aparente, es decir, simplemente oscilando dentro del material, sin ninguna dirección prevalente. ¿Okay? Pero cuando el sistema es sometido a un campo eléctrico, entonces ya aparece la fuerza eléctrica. Es decir, campo eléctrico es porque se ha mantenido una diferencia de potencial. ¿Okay? Entonces ya las partículas empiezan
Muy bien. Y vamos a definir, para los que me están preguntando, vamos a definir la corriente eléctrica como la razón de cambio de la carga por unidad de tiempo que atraviesa una superficie. La derivada. Sí, la razón de cambio, es decir, la corriente se define como la razón de cambio de la carga eléctrica por unidad de tiempo que atraviesa una superficie. Es decir, podemos imaginar aquí como una superficie la cual está siendo atravesada por partículas que están cargadas y que se están moviendo a través de ella. Entonces la corriente, ¿qué unidades tendrá? Unidades de carga sobre unidad de tiempo. O sea, Coulomb sobre segundo, pero eso tiene nombre propio y se llama el amperio. Lo vamos a simbolizar con la letra A, amperio. ¿Ok? Es decir, que una corriente, un amperio, significa que está pasando por una superficie un coulomb cada segundo. Un coulomb cada segundo. ¿Sí? Esa sería entonces la corriente eléctrica. Esta corriente, ya que esta es una de las no es engañosa como ustedes ya están acostumbrados, esa corriente es una cantidad escalar, pero es una de las cantidades escalares en la física, digamos, extraña en el sentido de que tiene un sentido. No es un vector, a pesar de tener un sentido. Y se debe a que las cargas que se mueven pueden ser cargas positivas o pueden ser cargas negativas. ¿Okay? Por ejemplo, en los metales, los que se mueven son los electrones, que van pasando de un átomo a otro átomo. Pero no es un movimiento, digamos, en línea recta, porque la disposición de los átomos en los materiales no son en línea recta. O sea, los átomos no están como, por ejemplo, cuando uno ubica aquí las sillas, uno dice en filas perfectas, los átomos en los materiales tienen ciertas distribuciones a lo que se le conoce como la estructura cristalina de los materiales. ¿Ya han escuchado ustedes? Más o menos. Es como los átomos están distribuidos dentro del sólido o del material. La estructura cristalina. Para traerlo aquí como la silla es de qué forma podemos distribuir la silla aquí en el salón. Puede ser en líneas, digamos, sí, pero también puede ser en líneas diagonales, ¿sí o no? O puede tener una distribución bien bonita, como en hexágonos y cosas, ¿cierto? Así se distribuyen los átomos dentro de los materiales también, pero en 3D, ¿no? En 3D. Entonces podemos imaginar, por ejemplo, que el todo de un sistema está hecho de cubitos y en cada cubito hay un átomo. O puede ser en cada vértice del cubo hay un átomo, pero puede ser también que haya en cada vértice y además en el centro del cubito, y formando cubitos y cubitos para llenar el todo. Esa se conocen como la celda unitaria, lo más pequeño de la estructura. Pero también puede ser, en vez de cubo, hexágono, puede ser estructura hexagonal, y también los hay, ¿verdad? En todo caso, la estructura interna de los materiales tiene su forma particular, cada material. ¿Okay? Pero esos son
átomos, ¿no? Pero los átomos, recuerden que tienen carga positiva y carga negativa. Entonces, en los metales, los electrones son los que se pueden mover. Los sólidos son átomos fijos y los electrones son los que van moviendo. Entonces, el movimiento de carga en un conductor no lo pueden ver como si fuese en línea recta, pero los electrones van pasando de átomo en átomo de acuerdo a la estructura, siguiendo siempre irse hacia una dirección. ¿Cuál? La dirección que le está obligando el campo eléctrico. Más o menos como imaginarse esto. Imagínense que las sillas tienen su orientación, pero imagínense también que las sillas están en un piso inclinado. ¿Ok? Un piso inclinado. Y la silla orientada. Y lanzamos una pelota en lo más alto del piso. La pelota no va a seguir línea recta porque puede tropezarse con una silla, ¿no? Y va a chocar ella para allá, pero al final la vamos a encontrar en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque es el que establece como una diferencia, en este caso no de potencial, sino de energía potencial. Y eso establece que haya un movimiento. Pero el movimiento fue en línea recta, no, porque tropezó con cada uno de los átomos. Entonces, así podemos imaginarnos qué ocurre con los electrones cuando están obligados a moverse por un campo eléctrico dentro de un material. ¿Ok? Entonces, el modelo que vamos a seguir como para facilitar es imaginarnos que en promedio las partículas siguen una dirección. Ellas van chocando, pero en promedio es como si se movieran en una dirección. Pero son partículas que están portando bien sea carga positiva o carga negativa. Y ya ustedes saben que dentro de un campo eléctrico esas partículas positivas y negativas tienen su forma de moverse. La carga positiva, recuerden que se mueve en la dirección del campo y la carga negativa en dirección contraria. Ok, entonces cuando tenemos una corriente eléctrica, esa corriente se va a deber a cargas positivas o a cargas negativas que en promedio se mueven con una velocidad que se conoce como la velocidad de deriva. Entonces, esa velocidad de deriva es la velocidad promedio con la que se mueven las partículas en el conductor. Entonces le decía sobre la dirección de la corriente, ¿no? Entonces se establece una corriente y la dirección por convenio es la dirección aparente de las cargas positivas. Es decir, la dirección de la corriente es la dirección del movimiento del movimiento aparente de las cargas positivas. Y entiéndase, aunque las que se muevan sean cargas negativas. Y yo sé que está. Recuerden que las que se pueden mover son o cargas positivas o cargas negativas. Pero la dirección de la corriente siempre será la dirección aparente de las cargas positivas, siempre, aunque las que se muevan efectivamente sean las cargas negativas. Pero es fácil en el sentido de que ya sabemos cómo se mueven las cargas positivas dentro de un campo eléctrico. ¿En dónde? La dirección del campo. Ya, la dirección del campo. Entonces, pero es también comprensible porque ¿quiénes son
son los que se mueven? O el movimiento. Sí, no las que son opuestas no son las cargas, sino el movimiento. Entonces, estos portadores de carga me establecen una corriente así. Y si son cargas negativas que se están moviendo así, también me establecen una corriente en esta dirección. ¿Ok? ¿Por qué? No, porque aquí las que se están moviendo son cargas negativas, pero el movimiento aparente de cargas dentro de este campo sería así. Pero a pesar de que las cargas que efectivamente se están moviendo así, la corriente es hacia allá. Pero uno lo puede mirar de esta forma. Por ejemplo, un metal, ¿quiénes se mueven en los metales? Son los electrones. ¿Ok? Entonces, si los electrones se mueven, esos electrones deben pasar de un átomo al vecino, a un átomo vecino, ¿verdad? Entonces, si un electrón abandona un átomo, ese átomo ¿con qué carga queda? Entonces entiéndelo así: un movimiento de un electrón hacia la derecha es equivalente al movimiento de un protón en sentido contrario. Bueno, Miguel, ¿sí? Un movimiento de un electrón en un sentido es equivalente a un movimiento de un protón en sentido contrario, porque el electrón se movió así y dejó un protón al otro lado, un exceso protón. Pues recuerden que si un átomo pierde un electrón, queda con un protón de diferencia. Entonces, moverse un electrón en un sentido es equivalente a moverse un protón en un sentido. Entonces no le presten tanta atención de quién se está moviendo, sino cómo sería el movimiento de la carga positiva. ¿Cómo sería el movimiento de la carga positiva? ¿Ok? Bien, entonces en los metales, ¿quiénes están moviendo? Electrones. Los metales están moviendo electrones. Y en los gases pueden ser los mismos átomos los que se mueven, porque en los gases los átomos no están fijos. Sí, en los gases puede ser el movimiento de los mismos átomos, pero ionizados, es decir, átomos que han perdido electrones o que han ganado electrones. Que han perdido electrones o que han ganado electrones. Entonces, si son átomos ionizados positivos, significa que perdieron electrones. Si son átomos ionizados negativos, es al revés. Si es negativo, ha ganado electrones. Y si es positivo, ha perdido electrones. Ok. Bien. Entonces esa es la corriente, ¿no? La corriente entonces es variación de carga o razón de cambio de la carga por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Entonces, imaginemos que queremos mirar de qué depende la corriente. Es decir, ya sabemos qué es aquello. ¿De qué depende la corriente? ¿De qué depende la corriente entonces? Vamos a mirar entonces que va a depender de ciertas propiedades del material. Ciertas propiedades del material.
Y entonces aquí volvemos nuevamente a recordar la distribución de los átomos, ¿no? ¿Qué tan fácil se muevan? Va a depender de qué facilidad tengan de la carga de pasar de un átomo a otro. ¿Y de qué depende eso? De cómo están distribuidos los átomos. Entonces hay una cantidad que depende de el material, que es esta N que está aquí, que es la densidad de átomos por unidad de volumen. Es decir, podemos tener aquí pocas sillas o podemos tener muchas sillas. ¿De qué depende? De si el material es denso o menos denso. Sí, tendrá más átomos por unidad de volumen o tendrá menos átomos por unidad de volumen. Q, ¿qué es? Q es la carga que lleva cada partícula que se va moviendo. Entonces, esto es del medio, esto es la propiedad de las partículas. Esto que dije, que era la rapidez con la que ellas se van moviendo, A es el área a través de la cual ellas están pasando, el área de la superficie lateral, el transversal, a través de la cual están pasando las cargas. Y de T, pues es el intervalo de tiempo, porque esto como ellas se van moviendo, cada cierto tiempo aquí habrá cierta cantidad de carga. Es decir que finalmente podemos encontrar la corriente en términos de número de átomos o moléculas por unidad de volumen, la carga que lleva cada portador, la rapidez con la que esas cargas se están moviendo, la superficie y el área transversal a través de la cual están pasando esas. Esta es una cantidad escalar, A esta cantidad escalar le vamos a asociar una cantidad que sí es vectorial, y es la densidad de corriente. Es decir, la corriente es escalar, pero la densidad de corriente es vectorial. Entonces, la densidad de corriente en un punto la vamos a definir como la corriente que pasa por ese punto sobre el área a través de la cual está pasando esa corriente. Esta es la magnitud, ¿verdad? Si dividimos aquí por el área, ya saben que se me va a cancelar el área, por lo tanto me queda que la densidad de corriente va a tener como magnitud NQBD. Esa es entonces la magnitud de la densidad de corriente. Y la dirección es la dirección promedio con la que se estarían moviendo las partículas. Entonces vectorialmente escribe como NQ por BD. Pero esta es la velocidad, ¿no? Y esta es la rapidez. ¿Y conocen la diferencia entre velocidad y rapidez? Una en vector y una en escalar. ¿Sí? N es la densidad de átomos o moléculas del material, es decir, átomos por unidad de volumen. Átomos por unidad de volumen. ¿Ok? Bien, esta es la densidad de corriente. Esta sí es un vector. Esta sí es un vector. Entonces fíjense, como aquí se está haciendo el modelo de que el área es plana, el área de la cual está pasando, pero es posible que el área no sea plana, sino que sea una superficie curva. ¿Ok? Una superficie curva. Entonces podemos escribir en términos generales. Podemos escribir la corriente como una integral de J por dA a través de una superficie. A través de una superficie. ¿Sí recuerdan cuando encontrábamos la integral E por dA?
allá lo llamamos ¿qué? Flujo eléctrico. Flujo eléctrico. Acá es un flujo, pero no del campo eléctrico, sino de la densidad de corriente. Entonces quiere decir que la corriente es el flujo de la densidad de corriente. Significa que acá vamos a tener, en esta superficie vamos a tener una densidad de corriente y una normal vectorial. Entonces el producto punto con este sumado sobre toda la superficie me da la corriente que está atravesando esa superficie, que ahora ya no es nada. Y el nada que hay que decirle al conductor que está pasando muy tarde. Bien, entonces el flujo de la densidad de corriente a través de la superficie es la corriente que está atravesando esa superficie. Otra vez volvemos a la integral de... Pero no se asusten, que eso no vamos a hacer nada. No es integral, no. No vamos a hacer nada. De pronto quien estudie ingeniería eléctrica por allá en onda electromagnética lo puede hablar. Ok, bien, listo. Ahora vamos a definir lo que es la resistividad. Ya sabemos que si tenemos una corriente a través de un segmento, ¿verdad? Si tenemos una corriente, es decir, partículas que se están moviendo con velocidad de deriva en una dirección y que tienen carga, si esta carga está moviendo es porque hay un campo eléctrico. Hay un campo eléctrico y hay una diferencia de potencial por este campo eléctrico. Por lo tanto, hay una corriente y por lo tanto hay una densidad de corriente. Una corriente y una densidad de corriente. Si este campo es cero, la carga no se mueve, J es cero, y la diferencia potencial será cero también, ¿no? Y volveríamos nuevamente a la condición de equilibrio electrostático. Entonces, siempre que haya corriente, este no es cero. ¿Está claro? Vamos. ¿No está claro? Siempre que este tenga un valor diferente de cero, es porque hay una diferencia potencial, hay una corriente, hay una densidad de corriente. Entonces la resistividad, que lo debieron ver ustedes, se define como, ahí está, la magnitud del campo sobre la magnitud de la densidad de corriente. Ahí no sale al revés, pero... ¿Dónde? No. Resistividad, ρ, es sobre J. Es que está 1 sobre ρ. No sé. Sí. Es sobre J. Esta es la resistividad. ¿Ok? Tiene unidades. Esta me voy a adelantar, ohmios por metro. Ahorita miramos cuál es este ohmio, ¿no? Por lo pronto, dejémoslo así, ohmio por metro. Después le explico ohmio. Sí. Sería la unidad de la densidad de corriente. ¿Cómo? La unidad De J. Es amperios por metro cuadrado. Porque es corriente sobre área, ¿no? Corriente sobre área. Entonces, amperios, las de J.
amperios por metro cuadrado. Esta sería la unidad de la resistividad. Y el inverso, o sea, sigma, el inverso de 1 sobre rho, y por lo tanto sería J sobre E. Y con unidades, entonces las mismas de acá, pero a la menos 1. ¿Y para qué nos pedirían sigma? ¿Ah? ¿Para qué nos pedirían sigma? Pregunta. Ya le digo, resistividad es una propiedad del material. Una propiedad del material. Esta también, ¿verdad? Y son inversas. Por favor, no confundan esto con la densidad volumétrica de carga. Este es otro contexto. Y esta, la densidad de carga superficial. Este es otro contexto. Esto es resistividad y esto es conductividad. ¿Ok? Conductividad. Resistividad, conductividad. Entonces yo puedo tener dos materiales. Tengo dos materiales. Imagínense que el color es porque son diferentes materiales. ¿Ok? Dos materiales. Si son dos materiales diferentes, ellos deben tener diferentes resistividades. Porque la resistividad es una propiedad del material. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que este tenga mayor resistividad que este? Significa que este es mejor conductor que este. Y el que mayor resistividad tenga es peor conductor. Sí. El que mayor resistividad tenga es peor conductor. Quiere decir que el que tenga menos, mejor conductor es. Por así decirlo, sí. Como ¿qué tanto se opone ese material a que deje pasar? A la corriente. No, a que deje pasar carga. Porque ahora le voy a decir que lo de la resistencia. ¿Ok? Entonces, la resistividad es propia de cada material, ¿no? Cada material. ¿Ok? Cada material. Y la conductividad es el inverso de eso. Quiere decir entonces que el que mayor resistividad tenga, menor conductividad tiene. Es decir, que son el que tenga alta resistividad, ya yo les dije que era ¿qué? Peor conductor. Entonces, el que tenga mayor conductividad, es peor aislante. Sí, ya. No, pero recuerden que la clasificación de materiales conductores y no conductores. Pero es que si uno es mejor conductor, que va adelante. ¿Sabes qué? Ajá. Bueno, está bien que comprenda. Entonces aquí tenemos una tabla de resistividad. Fíjense, a 20 grados. Esa es temperatura ambiente, pero no aquí en Cartagena. Sí. Sí. Entonces aquí está aquí la conductividad, la resistividad. Por ejemplo, para la plata, 1.47 por 10 a menos 8. Esto es pequeño, ¿cierto? Esto es pequeño. Y mire para los aislantes, el de la madera, hay diferentes tipos de madera. Estamos hablando aquí de madera seca, ¿no? Porque la madera
recién cortada, por su composición con agua, la hace que tenga algo de conductividad. Entonces, en madera seca, mire lo que ocurre: 10 a la 8, puede estar entre 10 a la 8 y 10 a la 11. Esto es grande. Entonces fíjense, pequeña resistividad conductores, alta resistividad aislante. ¿Ya? Lo inverso ya saben que es la conductividad. Entonces quiere decir que esto va a tener, como es 1 sobre esto, me da entonces grande, y 1 sobre esto me va a dar pequeño. O sea, los aislantes deben tener conductividad pequeña. Y por ejemplo, en este caso la conductividad de la plata sería 1.47 por 10 a la 8. La conductividad son 1 sobre 1.47 por 10 a la 8. Es el inverso. Por 10 a la 8. Entonces se invierte, ¿no? El que es buen. Por eso todavía queda como por 10 a la 8 se pasa para arriba y queda 10 a la 8. Sí, por eso, pero es que queda 1 sobre 1.47. 1 sobre 1.47 por 10 a la 8. Sí, no queda 1. O sea, no Ok, le decía entonces que ¿a qué? A 20 grados. Lo que se espera, recuerden cuando le hablé de la distribución de los átomos, ¿no? Lo que se espera con la temperatura, que aumenta la temperatura, es que las sustancias se dilaten. Y al dilatarse, la separación entre los átomos cambia. Por lo tanto, la facilidad con la que se muevan puede cambiar de acuerdo a cómo cambie la temperatura de los átomos por la temperatura. Entonces lo que se espera es que la resistividad dependa de la temperatura. ¿Ok? Lo que se espera es que la resistividad dependa de la temperatura. ¿Qué relación tendría, digamos, la resistividad con la densidad del material? Sí, ¿Qué relación tiene? con N, recuerde N. N es ¿qué? El número De átomos por unidad de volumen. Entonces, si es muy denso, quiere decir que ellos están bien cerca. ¿Ya? Ok, entonces mire, hay un modelo para la resistividad como una función de la temperatura. De esta forma, esta es la resistividad a la temperatura de referencia, que puede ser el ambiente, y hay un coeficiente que es propio también de cada material. ¿Qué tanto cambia la resistividad con la temperatura? ¿Ok? Entonces, esta es la resistividad medida a la temperatura de referencia. Y alfa es un coeficiente que se conoce como coeficiente de temperatura de la resistividad. Y ese alfa hace que la resistividad aumente si alfa es positivo o disminuya si alfa es negativo. Rho sub 0 sería resistividad inicial. Podríamos mirarlo así, pero es la resistividad a una temperatura de referencia de sub 0. ¿Qué quiere decir? Que si esta es 20 grados, la de referencia, esta será la resistividad a 20 grados. ¿Ya? Una resistividad de referencia a la temperatura de sub 0, que puede ser 20 grados. Y aquí tenemos entonces alfa para varios materiales.
Le dije que alfa podía ser ¿qué? Positivo, negativo. Yo no le digo cero, sino casi cero, en algunos casos. Entonces, en esos casos donde la alfa es casi cero, lo cumplen algunos materiales. Y esos materiales son los materiales ómnicos. Ya que quiero hablar de los materiales ómnicos, los que cumplen la ley de Ohm. Entonces, ¿cuáles son aquellos? Aquellos cuya resistividad es prácticamente independiente de la temperatura. Prácticamente independiente de la temperatura. Entonces miren esto: 0,039, 0,020, 0,00. Este es negativo, porque este tiende a disminuir su resistividad cuando aumenta la temperatura. Este 0,00, es decir, digamos que estos podrían considerarse ómnicos. Son aquellos donde la resistividad es independiente de la temperatura. Entonces, lo que se puede esperar mirando la gráfica como una función de la temperatura es que la resistividad aumente, que la resistividad disminuye con la temperatura, y hay unos casos bien particulares que son los materiales superconductores. Pero lo que se espera es que si un material es superconductor es porque la resistividad, si buen conductor es pequeña, superconductor es cero. ¿Sí? Pero eso ocurre para ciertos materiales a bajas temperaturas. A partir de una temperatura que se conoce como la temperatura crítica, la resistividad cae a cero. Y ahí en esas condiciones es un superconductor. Pero si está por encima de esa temperatura, tiene otro valor que no es cero. ¿Ok? Ahí tenemos. Entonces aquí tenemos también alfa para varios materiales, que es el coeficiente de temperatura para la resistividad. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces ahora miremos la resistencia eléctrica. Y partimos de lo que se conoce como la ley de esto. Para hacer eso, ¿cuántos árboles pueden tumbar? Medio árbol. Ok. Bueno, entonces, ley de Ohm. Ahorita le hablé de materiales conductores. ¿Qué fue lo que dije cuando hablé de los materiales? Que su resistividad es independiente de la temperatura. De la temperatura. Quiere decir que la resistividad va a ser una constante, ¿verdad? Una constante. Entonces, aquellos materiales en donde la resistividad es constante, podemos decir que el campo y la densidad de corriente son directamente proporcionales. Sí, podemos decir entonces que son directamente proporcionales. Son los materiales que ómnicos. Entonces, muchachos, esta es la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm. Es decir, en algunos materiales el campo y la densidad de corriente son directamente proporcionales. Eso no ocurre para todos los materiales. Por eso es que la ley de Ohm no es una ley universal. No todos la cumplen.
ya que las leyes universales es para que las cumplan todos, ¿no? Bueno, entonces, la ley de Ohm, lo que dice es que el campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad de corriente. Recuerden entonces que también podemos escribir que J es igual a sigma por L. Esta y esta. ¿Sí o no? Si despejo J me queda 1 sobre ρ, pero 1 sobre ρ es conductividad. Esta 2 es la ley de Ohm. ¿Qué pasó? Bien. Cuando el material es sónico. ¿Y cuándo el material es sónico? Así es. Esta es la ley perdón, esto sí me pasó la... Bueno, entonces fíjense, este campo eléctrico para un material que tiene una longitud L, ese campo eléctrico va a estar relacionado con la diferencia de potencial. Vamos a escribirle aquí diferencia de potencial y no B, porque B lo escribimos B para el potencial, ¿no? En realidad es una diferencia de potencial. Entonces, en magnitud quiere decir que la magnitud del campo es la resistividad por la magnitud de la densidad de corriente. Recuerden que nosotros encontramos que delta B es la integral de E por dl negativo. Esto me lleva a que lo puedo escribir como delta B sobre L. ¿Y cómo puedo escribir esta? Como I sobre A. Si despejo delta B, me queda que es ρ por L sobre A por I. Y encierro esto porque esto es lo que se llama resistencia. Esto es lo que se llama resistencia del segmento, ¿no? Resistencia del segmento conductor. Es decir que delta B es igual a R por I. Delta B es igual a R por I. ¿Dónde R? ¿Quién es R? ¿Quién es R? ρ L sobre A. Y a esto se le llama resistencia eléctrica del conductor. Pero fíjense que de qué depende la resistencia. ¿De qué material está hecho? Y del área. Y de parámetros geométricos de diseño. ¿Te parece algo del capacitor, no? Parece algo del capacitor. Entonces, pero fíjense que acá es longitud y área. Ya era área y separación. Área y separación. ¿Ok? Acá es longitud del conductor y área. Entonces, acá la resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional al área de la sección transversal. Esta, si se dan cuenta, despejando de aquí, tendría unidades de diferencia potencial sobre amperio. Es decir, esto tendría unidades de voltios
sobre amperio, pero esto tiene nombre propio y es el ohmio. Se llama ohmio, la unidad de resistencia eléctrica. ¿Se recuerdan en la tabla que estaba ohmio por metro, pero todavía no habíamos hablado de resistencia? Entonces, me voy a detener aquí para decir algo. Yo le dije que la resistividad es una propiedad de material. Sin embargo, la resistencia no, porque la resistencia va a depender también de los parámetros longitud y tensión trapezoidal. Volvemos nuevamente a mi ejemplo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le dije del color? Dos materiales distintos. Dos materiales diferentes, ¿no? Dos materiales que tienen la misma área y tienen la misma longitud, ¿verdad? Tienen diferente resistividad porque están hechos de diferentes materiales y tienen diferente resistencia a pesar de que tienen las mismas dimensiones, ¿verdad? Las mismas dimensiones. Ok, pero ahora imagínense que ambos son rojos o ambos azules. Bueno, vamos con ambos rojos. ¿Sí están viendo que son rojos? Bueno, ¿qué quiere decir entonces que sean rojos? Están hechos del mismo material, tienen la misma resistividad, ¿verdad? Y tienen la misma resistencia. Pero la resistencia no es una propiedad del material, porque ahorita tenían igual resistividad, diferente resistencia, porque eran de materiales diferentes. Y miren lo curioso, yo puedo tener un dispositivo hecho de un muy buen conductor, con una resistencia eléctrica muy grande. O sea, baja resistividad, alta resistencia. Es decir, hecho de un buen conductor, pero con gran resistencia eléctrica. Jugando con los parámetros geométricos. Entonces yo podría tener o bien un segmento bien largo o bien un segmento muy delgado, o bien largo o muy delgado. Eso de lo de delgado en los cables se llama calibre. ¿Se han escuchado hablar de alambre calibre 8, alambre calibre tal? Pero deben tener cuidado en lo siguiente: el calibre no significa el de mayor calibre, en realidad es el más delgado. No es que el de mayor calibre sea más grueso, entre mayor calibre más delgado. Tamaño es lo claro. Delgado, ¿verdad? El 8 es 8 en la, pero depende de qué quieran. Entonces, fíjense, el calibre, por características técnicas, tiene asociado una corriente máxima permitida, pero para seguridad, para que no se queme, para que no se funda, para que no... ¿Ok? Como por ejemplo en los... ¿recuerdan los fusibles que estuvimos hablando en la primera clase? Hay una corriente que lo funde
¿Y por qué lo funde? Porque cuando pasa corriente tiende a aumentar su temperatura. Por el movimiento de las cargas dentro de ese material se va calentando. Entonces, si se aumenta la temperatura, puede llegar al punto de fusión del material del cual está hecho el fusible. ¿Y qué significa? Pues que debe haber una temperatura. Entonces, por ejemplo, por eso es que los fusibles, la característica es el valor de corriente que puede resistir. Líquido. ¿Qué quiere decir? Que si llega a esa corriente, él se daña. Pero dañarse es haber hecho el trabajo bien. Porque para eso es que están hechos los fusibles. Yo ya le dije que la corriente eléctrica tiende a calentar el material, ¿no? Eso se conoce como el efecto Joule. Efecto Joule, que es el calentamiento de los materiales debido al paso de la corriente. Bueno, a mí me gusta hacer un ejemplo para que se entienda que la resistencia no es una propiedad, sino que depende de varias cosas. ¿Me permite su celular para tomarlo como ejemplo? Sí, sí. Tú dices que la resistencia no depende de la resistividad. ¿La qué? Que la resistencia no depende del material. No, sí depende del material. O sea, no depende solamente. Solamente. Eso es lo que yo voy a decir. Sí, solamente. Ustedes mírenlo aquí, ¿verdad? Imagínense este celular. Es un paralelepípedo, ¿no? Entonces, fíjense, si yo quiero hacer pasar una corriente de aquí hasta acá, yo debo establecer una diferencia potencial entre este punto y este punto, y pasará entonces una corriente a lo largo de este. Entonces, si la corriente pasa así, A es esta que ustedes están viendo aquí, el área, ¿cierto? Y la longitud es esta. ¿Ok? Entonces, con esos parámetros yo podría hallar la resistencia conectada de esta forma. Pero si yo lo coloco así y hago la diferencia potencial entre este punto y este punto, ahora la longitud es esta que ustedes están viendo aquí. Y el área es esta de acá. Entonces, ojo, es el mismo dispositivo, pero su corriente, su resistencia es diferente, dependiendo de cómo lo se pone. ¿Está claro eso? Entonces, si yo lo uso así o lo uso así, la resistividad es la misma, porque yo no he cambiado el material, pero la resistencia es diferente. Entonces, a eso me refiero. No es propiedad porque varía, porque cambia. ¿Sí? No es ya del mismo material usado de diferentes formas. ¿De acuerdo a eso? Entonces la resistividad es propia del material, es decir, que es la misma si lo conecto así, como quiera, la resistividad es la misma, pero la resistencia no. Si lo uso así es una, si lo uso así es otra. ¿Cuál sería la otra? Así, ¿verdad? Si lo uso así, ahora la disposición de cómo lo voy a usar para la diferencia de los ustedes. ¿Ok? Me están llamando. Bien, entonces finalmente llega esta expresión, y esta expresión es la que ustedes conocen como la ley de Ohm. Pero esta no es la ley de Ohm. ¿Lo cómo así entonces? Esta la conocen ustedes, esta es una consecuencia de la ley de Ohm. O sea que la ley de Ohm es esta. Esto es una consecuencia de la ley de Ohm.
Entonces fíjense de lo siguiente, en los materiales ómnicos, qué bueno que le dije de los materiales ómnicos, si la resistividad es constante, la resistencia también. ¿Sí? La resistencia también. ¿Cierto? Si la resistividad es constante, la resistencia también. Y si la resistencia es constante, quiere decir entonces que en los materiales ómnicos la diferencia potencial y la corriente también son directamente proporcionales. También son directamente proporcionales. ¿Ok? ¿Qué significa que sean directamente proporcionales? Que si aumenta una, la otra también. No, está incompleto. En la misma proporción, no se le olvide eso. En la misma proporción, porque el hecho de que la una aumente y la otra también, eso no me garantiza que sean directamente proporcionales. Eso quiere decir que si yo aumento al doble la diferencia potencial, la corriente también debe aumentar al doble. Entonces no es solo que ambas aumenten o ambas disminuyen, sino que lo hagan en la misma proporción. Bien, entonces, ¿cómo podemos ver la resistencia? ¿Cómo podemos ver la resistencia? Como una medida de la oposición al paso de la corriente. La resistencia es una medida de la oposición al paso de la corriente a través de un dispositivo. ¿Y cómo podemos ver la resistividad? ¿Cómo podemos? Pero ¿qué implicaciones? Que impide la corriente, lo que impide que el paso de la corriente. No, porque recuerden que yo pude haber hecho un dispositivo con buen material conductor y alta resistividad. Pero la resistividad tiene que mirarla es como una cantidad que me clasifica al material en conductor o no, o aislante. Pero no me indica qué tan sobre la corriente, no me dice nada, porque yo puedo tener un cable bien largo, ¿verdad? Un cable bien largo que significaría una alta resistencia. ¿Ok? Una alta resistencia. Por eso es que hay unas pérdidas de energía cuando se quiere transportar la energía eléctrica a través de cables muy largos. Esa no la están cobrando. Una pérdida por transporte. Solo transporte de la energía eléctrica a través de los cables. No, es que son conductores, las líneas de transmisión y esas son conductores. Ah, pero ponga a usar esos superconductores bajes de la temperatura. Ya, entonces podría ser más costoso mantenerlo a la temperatura. También nos cobrarían eso. También nos cobrarían eso. Ok, entonces ojo con esto, la resistencia mide la oposición pero del dispositivo al paso de la oposición del dispositivo al paso de la corriente. Y la resistividad me clasifica el material en buen o mal conductor. Buen o mal conductor. ¿Ok? Tengan en cuenta lo siguiente, muchachos.
¿quién depende de quién? ¿La corriente de la diferencia de potencial o la diferencia de potencial de la corriente? ¿Quién depende de quién? ¿Quién genera La corriente de la diferencia potencial. La diferencia de potencial. Entonces siempre tienen que tener cuidado en que esta es la variable dependiente. La corriente es la variable dependiente. ¿Depende de quién? De la diferencia potencial y de la resistencia. Entonces quiere decir que la función en realidad es sí como función de la diferencia potencial. Delta B y 1 sobre R. Quiere decir que si uno grafica la corriente como una función de la diferencia potencial en un resistor, ¿qué debe encontrar? Si R es constante, una línea recta. Una línea recta. Es decir, como función de la diferencia potencial, la corriente debe ser una línea recta que pasa por el origen. Y la pendiente es igual al inverso de la resistencia. Esto lo hicieron ustedes. Ajá. Entonces ustedes hicieron un experimento donde usaron una resistencia que tenía la apariencia de ser una granada, ¿verdad? ¿Sí? Sí, que era así como que parecía una granada. En realidad eso es un cable largo enrollado, como si fuera una bobina, un cable bien largo. ¿Ok? Entonces le dio lineal. Entonces, siempre que hay una tendencia lineal entre estas dos, uno puede establecer que el material es óptico, porque la pendiente sería un valor constante. ¿Qué pasa si la pendiente no es constante? Si no es constante, quiere decir que esta línea se debe curvar hacia arriba o hacia abajo. En todo caso no va a ser una relación lineal, no debe ser una relación lineal. Y eso también lo hicieron con una bombilla. Lo hicieron con una bombilla, ¿cierto? ¿Cómo le dio la curva de I contra B de la bombilla? Una línea recta, le dio recta. Lo hizo mal, entonces. ¿Ah? La bombilla. Sí, dio lineal. Le dio lineal la bombilla. Aquí hay una parte gráfica. Bueno, yo con esta diapositiva simplemente para mostrarle que esta resistencia ya lo hacen y las venden en las electrónicas, ¿no? Pero ellas la clasifican de acuerdo a un código de colores que me da un valor, un rango en donde está el valor exacto de esa resistencia. Estos dispositivos la llaman como resistencia, pero en realidad son resistores. Resistencia es el valor, la cantidad que la caracteriza, pero el dispositivo se llama resistor. Y no solamente son de esta forma, cualquier dispositivo tiene su valor de resistencia.
todo dispositivo. Todo dispositivo. Entonces, esa ya ustedes la pueden conseguir en la electrónica. ¿Cómo se preguntan? Ustedes van y dicen, yo necesito una resistencia. Debería ser, yo necesito un resistor. ¿Qué es el dispositivo? Yo necesito una resistencia de tantos ohmios. Y ellos buscan código de colores, ahí está. ¿Ok? Pero también tienen que decirle cuánta potencia puede consumir, cuánta potencia máxima puede consumir. Porque recuerden que ella se calienta. Y si se calientan demasiado, se daña. Entonces dice, bueno, yo necesito una que aguante tanta potencia, tanto calor, y para mantenerla en buen estado. ¿Ok? Entonces, esto ya ustedes lo ven, y creo que yo les mostré también en la primera diapositiva que les compartí, la resistencia, código de colores y potencia, ¿no? Que ustedes, esto lo piden ustedes también para que... Y esta era lo que decía, si es ómnico, debemos encontrar una relación lineal entre voltaje y corriente. Pero cuando no es ómnico, podemos tener una curva así o podemos tener una curva así, dependiendo de si la resistencia aumenta con la temperatura o disminuye con la temperatura. ¿Ah? Iba subiendo o subiendo. O sea, iba así, pero y contra vez. Pero es que no publicó. Y contra vez, lo voy a contraer. Hay una tendencia creciente. Bien, entonces ya si aparece algo que no es lineal, ya ustedes lo que tienen que concluir es que el material no es ómnico. El material no es ómnico. Y si no es ómnico es porque la resistencia no es constante. Y si no es constante es porque depende de la temperatura. Y la bombilla efectivamente tiende a aumentar su temperatura. ¿Y por qué? Porque el material tiene que llegar a la incandescencia para poder emitir la luz. Dieron cuenta que hay un voltaje mínimo necesario para que la bombilla empiece a encender. No es 0, 0, ¿no? O sea, hay un punto en el 0, 0, o sea, no ilumina hasta uno que lo hace ya. El punto que lo hace incandescente, cuando ya empieza a emitir intensidad. Y se dieron cuenta que a mayor intensidad de la corriente, la iluminación se iba aumentando, ¿no? Se iba aumentando. Significa que la temperatura también debía ir aumentando. Y efectivamente la bombilla se extiende. Por eso es que ya las tienden a ir eliminando el uso de la bombilla incandescente, porque consumen demasiado, porque se calientan demasiado. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente: siempre que un dispositivo tienda a calentarse, ese dispositivo consume
bastante. Consume bastante. Todos los dispositivos que tienden a calentarse consumen bastante. Entonces, por ejemplo, planchas, cocinetas, estas cocinetas que eléctricas, para estufas eléctricas, y que son unas espirales que también se colocan bien rojas e incandescentes, aunque hay unas que son planchas también. No se calienta tanto. ¿El qué? La olla de que Esa también calienta. Sí, la freidora. La freidora también. Sí, es decir, todo dispositivo que se caliente, tengan de miedo. Y más en esta época que las tarifas están bien altas. ¿Ok? Bueno, bien, entonces esto está claro, ¿no? Cuándo es ómnico, cuándo no es ómnico. Y ahora vamos a hablar de los dispositivos que hacen que haya corriente, que son las fuentes, se conocen como fuentes de poder. ¿Ya han escuchado hablar de fuentes de poder, fuentes de potencia? ¿Qué son? Son los dispositivos que me van a poder generar la diferencia de potencial que se necesita para que haya una corriente. Entonces, ¿qué se necesita para tener una corriente? Se necesita una diferencia potencial. ¿Quién da esa diferencia potencial? ¿Y quién hace ese cambio? Es otro dispositivo externo. Entonces, a ese otro dispositivo que me da la diferencia potencial le vamos a llamar fuente de fuerza electromotriz. Fuente de fuerza electromotriz. Es decir, fuente de diferencia de potencial. Porque la fuerza electromotriz no es más que una diferencia de potencial. Entonces, fíjense, si esto es una fuente de fuerza electromotriz, quiere decir que es un dispositivo que debe tener una diferencia de potencial. Esos dos puntos de diferente potencial en fuentes de corriente directa se le llaman como borde positivo, el de mayor potencial, y borde negativo, el de menor potencial. Entonces, el ejemplo que ustedes tienen de una fuente de poder es la pila AA, AAA. ¿Se han tenido alguna vez? ¿La han visto? ¿La han leído alguna vez? ¿No? ¿Alguna vez ha tenido una pila AA en sus manos? ¿La ha leído? ¿Sí? ¿Le ha visto un signo positivo y uno negativo? Entonces, toda fuente de corriente directa tiene dos terminales. Uno tiene mayor potencial que el otro. ¿Ok? Uno tiene mayor potencial que el otro. Allí internamente, una fuente internamente puede hacer una reacción química, o sea, una reacción química que genera la diferencia de potencial. Pero también puede ser una transformación, como ocurre en los cargadores. También tiene positivo y negativo, pero no por una reacción química, sino por una transformación de diferentes tipos de corriente. ¿Ok? Que viene de la generación, y esto lo veremos más adelante. Estamos hablando de la fuente, ¿no? Entonces, ¿qué es la fuente? Es el dispositivo que me va a dar la diferencia de
potencial. Y la diferencia potencial se llama P. Pero la diferencia potencial que me da el dispositivo. No, la fuente es el dispositivo que me da la diferencia potencial. Y la diferencia potencial es la fuerza electrónica, la P. Pero P con M. Porque P con M es Facultad de Economía y Negocios. P con M, ¿sí? Con M. O sea, P, creo que está por ahí, ¿no? Sí, mira, fuerza electromotriz. O sea, como aquello que obliga a que las partículas cargadas se muevan. Creo que por ahí es donde está la interpretación del nombre, ¿no? Pero no. La diferencia potencial Debido al dispositivo. ¿Ok? Debido al dispositivo. Entonces, ojo, lo que ocurra aquí no nos va a interesar. Lo que ocurra dentro de la fuente no nos va a interesar. Nos interesa es que ella da una diferencia potencial capaz de generar una corriente eléctrica. Capaz de generar una corriente eléctrica. ¿Ves? ¿Qué se necesita para tener una corriente eléctrica? ¿Qué se necesita para tener una corriente eléctrica? ¿La diferencia? ¿Suficiente con eso? No. Recuerden, si ya dice que es la diferencia potencial, pues ya la diferencia. El campo está asociado a esta diferencia. ¿Ok? ¿Qué se necesita para tener una corriente? La fuente. El hecho de que usted tenga una pila AA ya tiene la corriente. Se necesita un camino de conducción, un cable conductor. Se necesita un dispositivo conductor, ¿no? Conductor. Entonces esto es apenas la fuente, pero tener la fuente no me garantiza la existencia de la corriente. Entonces, ¿qué se necesita? Un camino de conducción que puede ser un cable, como las líneas de conducción, o pueden ser las pistas impresas en el circuito del televisor, del teléfono. ¿Sí han visto esos caminitos? Es un cable conductor. Entonces, para tener una corriente es necesario una fuente, pero además un camino de conducción. Es decir, se necesita una diferencia potencial y un camino de conducción. Entonces, esos caminos de conducción son los llamados circuitos. ¿Sí? Circuitos de conducción. Pero eso todavía no lo vamos a ver. Entonces, se necesita una diferencia potencial que miren, el valor de la P es la diferencia de potencial. Entonces, esta diferencia potencial entre A y B, si es el de la P, la vamos a representar con la letra E de esa P. ¿Ok? Este es el valor de la P. Este es el valor de la P. Y entonces aquí genero una corriente. Esto no lo hagan ustedes directamente, ¿no? O sea, no solamente el cable, porque un cable tiene resistencia, pero es una resistencia muy pequeña. Y si tiene una resistencia muy pequeña, puede haber una corriente muy grande. Una corriente muy grande puede producir una chispa, un calentamiento, un incendio y esta conexión directamente no se debe hacer porque la fuente respondería con la mayor corriente posible que pueda tener. Exactamente, así directamente. O conectar
Pues de una batería de automóvil. Ya, todo eso ya produce una chispa porque la corriente es grande. ¿Sí? Ok, entonces esto no lo hagan. Esto está aquí en el texto, pero esto no lo hagan. Okay. Entonces mire lo que ocurre con las fuentes, ¿no? Hay fuentes que uno llama ideales, fuentes ideales, pero ninguna fuente es ideal. Porque cuando ella haga parte del circuito, por aquí también va a haber movimientos de carga. Entonces ella también va a tener un calentamiento. Quiere decir que las fuentes tienen también su propia resistencia eléctrica, que se conoce como la resistencia interna de la fuente. Entonces, esas baterías que ustedes han visto, ¿cuánto le han visto de diferencia potencial? AA 1.5, las de tipo moneda, ¿ya han visto eso? Esas son de 3 voltios. Hay unas que son la cuadrada, 9 voltios. ¿Eso qué es? Ese es el valor de la fe, de esa fuente. Ese es el valor de la fe. Quiere decir que es el valor valor medido en los bornes fuera del circuito. Es decir, no conectado. ¿Ok? No conectado. Quiere decir que por la fuente no hay corriente. Simplemente el valor de la diferencia potencial en los bornes desconectados. ¿Qué pasamos si la conectamos a un circuito? Va a haber entonces una corriente eléctrica, va a haber un calentamiento en el dispositivo que yo conecte y también va a haber un calentamiento en la fuente. Y si yo voy a medir la diferencia potencial, ya no va a ser el valor de la fuente, se me va a disminuir. Entonces ya no voy a tener los 9 voltios, los 3 voltios o los 1.5 voltios. ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí en esta diapositiva? Este sería el circuito que deben hacer, ¿no? La batería, un dispositivo que yo creo que aquí es la bombilla, pero puede ser el ventilador, puede ser cualquier otro elemento. Es decir, no directamente con cable. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí están diciendo que la tensión, la diferencia potencial es de 12 voltios desconectados. ¿Ok? 12 voltios desconectados. Es decir, quiere decir que la flame vale 12. Cuando se conecta, ya no entrega los 12, sino que entrega una cantidad menor porque empieza a actuar la batería interna de la fuente. Entonces ya ella no entrega los 12, sino que entrega menos de los 12 voltios. Sí, ¿se comprende ahí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo siguiente, muchachos. Cuando yo tengo una fuente, mire cómo vamos a simbolizar una fuente, ¿no? Cuando yo tengo una fuente, este va a ser como si fuera un capacitor, pero un extremo más pequeño. Este sería
Este es el negativo, este es el positivo. Si esto está desconectado y mido la diferencia potencial, me va a dar el valor de la P. ¿Qué corriente hay aquí? Cero corriente. Y no, aquí no hay corriente. Si yo mido la diferencia potencial, me va a dar el valor de la P. Pero si la conecto a una resistencia, mire cómo vamos a simbolizar una resistencia. Ya se va a establecer una corriente. Una corriente. ¿Sí saben por qué es así la corriente? ¿Por qué debe ser así? Recuerden que la corriente tiene un sentido, ¿no? ¿Cómo? No. ¿Por qué es así? Porque la carga positiva tiene La carga positiva siempre tiene a buscar su menor potencial, ¿no? La carga positiva tiende a moverse aquí. Pero en realidad son los electrones que se mueven. ¿Ah? Porque en realidad lo que se mueve en los conductores sólidos son los electrones. Pero, ¿cómo es el sentido positivo? Así, o lo reverso. O sea, va de positivo a negativo el sentido. Pero de las cargas, porque los electrones tienen carga negativa. Pero no tendría positivo. ¿Ah? ¿Lo qué? Los electrones están moviendo primero el positivo. Sí. Sí, pero la corriente es. Que fue lo que dije yo al comienzo. Que por convención, ya veis que Miguel se estaba durmiendo. En realidad el sentido de la corriente es el sentido aparente de las cargas positivas. Yo le dije, aunque las que se muevan sean las cargas, ahora tiene más sentido. Ya, entonces la corriente es así, pero en realidad son electrones que se están moviendo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que la corriente siempre se le da al sentido del aparente de las cargas positivas. De las cargas positivas van a alejarse del positivo para llegar al negativo a través del medio conductor. Pero en la realidad son los electrones que están siguiendo el sentido del negativo hacia el positivo. ¿Ok? Bien. Entonces ya la diferencia potencial a la que está sometida la resistencia delta B ya no es el valor de la P. Delta B ya es el valor de la P disminuido por la resistencia interna de la fuente. Según la ley de Ohm, esa delta B a la que está sometida a la resistencia es R por I, ¿verdad? O sea, R por I debe ser igual a E menos lo que ha consumido, por así decirlo. Si yo despejo la corriente, esta corriente es la misma en ambas, ¿no? Es la misma en la fuente y es la misma porque hay un único camino de conducción. La corriente siempre es la misma cuando. Si yo despejo aquí, ¿qué me da? E sobre R más R. Es decir, que cuando si esto fuera ideal, ¿qué significa ideal? Que esta no tiene resistencia interna. Es decir, que la resistencia interna sea cero. Es una fuente ideal, ¿no?
No, no es posible. Sin embargo, hay fuentes cuya resistencia es muy baja, muy pequeña, entonces se considera que es ideal. ¿Ok? Entonces, si este es el caso real, ¿no? Este es el caso real. Caso ideal, ¿qué sería? Que esta fuese 0. Y entonces fíjense que si fuese real, la corriente sería E sobre R. Si fuese ideal. Pero como no es, quiere decir que al circuito externo le debo sumar la resistencia de la fuente. La interna es de la fuente. Pero al circuito externo le debo agregar la resistencia de la fuente. Eso es lo que significa que en realidad yo a la resistencia externa le debo sumar la resistencia de la fuente, porque la fuente también tiene resistencia. Claro eso. ¿Sí? Entonces, caso ideal, vamos a caso ideal, la corriente es E sobre R. E sobre R. Ustedes me estaban diciendo que se estaban echando a reír ahorita de lo que tenía acá. ¿Qué pasa para un cable? ¿Qué pasa para un cable? Que esta resistencia es 0. ¿Cierto? Esta resistencia es 0 para un cable. Bueno, no 0. Es pequeña, ¿verdad? Entonces, como es pequeña, la fuente daría la máxima corriente posible, porque solamente es como si conectara por un cable que no tiene resistencia y solamente estaría actuando la resistencia interna y podría dar la máxima corriente posible. ¿Sí? Que son a través de fibra óptica y lo hacen. Pero ya no serían carga las que estarían moviendo. Sí. ¿A la carga? No, porque es que la carga es una partícula material. Y ella sí, el fotón, la luz, no es una partícula material. El fotón, he escuchado hablar del fotón, no es una partícula material. Entonces las cargas eléctricas sí son. Ok, entonces este es el caso ideal, sería la máxima corriente que pueda entregar la fuente, ¿no? Hay unas limitaciones de la corriente. La corriente la limita la resistencia externa, pero también la limita la resistencia interna de la fuente. Entonces, por eso es que la fuente también establece la corriente máxima posible. Si han leído alguna vez el cargador de su celular, ¿qué características tiene? La PEN y la corriente máxima que le puede entregar, y la potencia que pueda entregar, que es energía por unidad de
de tiempo, ¿no? Energía por unidad de tiempo que pueda. ¿Sí? Bueno, y para terminar por el día de hoy, voy a dejar el resto de la mañana libre. Para que se vayan acostumbrando, estos van a ser los símbolos, porque vamos a entrar a circuitos. Y aquí yo vamos a entrar, eso será en la próxima. Entonces estos serán los símbolos en los circuitos que vamos a esquematizar, ¿verdad? Entonces un cable lo vamos a representar con segmentos rectos, ¿no? Segmentos líneas rectas o curvas, como sea, pero serán líneas. ¿Ya? Donde vamos a suponer que allí eso no tiene resistencia, idealmente. La resistencia la vamos a estar con un segmento en zigzag. La fuente con su valor de la fe ideal. La real le tenemos que agregar una resistencia que puede estar del lado positivo o del lado del negativo. Y los terminales serán estos. Miren que cuando esté conectada, entonces ya no entrega el valor de la fe, sino que debe ser reducido por la resistencia. Entonces, estas o estas son fuentes reales. Esta es una fuente ideal. Siempre que no se diga nada de resistencia interna, ustedes deben considerar que es una fuente ideal. O si se le dice que la resistencia interna es despreciable, ideal. Y estos son los instrumentos de medida. Un voltímetro también va a tener dos cables y un amperímetro también va a tener dos cables. Entonces voy a subir, alguien que me recuerde para subir esta y le dejo el resto de la mañana.